Saludos cordiales, estimados jóvenes. Vamos a ver lo que es la derivada de funciones implícitas de varias variables para poderle dar continuidad a las temáticas de la unidad número 2 que estamos viendo ahorita en este periodo y así poder avanzar con el contenido. Para ello les voy a explicar un poquito lo que es el tema y vamos a compartir pantalla, la pizarra para que ustedes me puedan comprender la temática. Recordándoles que cualquier consulta, cualquier duda, ya les activé el foro para que ustedes puedan participar ahí también y hacer la pequeña actividad que les he colocado. Entonces vamos a irnos a la pizarra. Y ahora sí. Vamos a trabajar por acá. Ok. Lo que vamos a comprender, jóvenes, es que tenemos derivadas de funciones implícitas. Eso es lo que vamos a trabajar. Derivadas de funciones implícitas. Antes de entrar de lleno a lo que son las derivadas de las funciones implícitas, es importante que recordemos qué es una función implícita. Yo sé que ahí está la teoría, pero a veces la teoría, y más que todos los que elaboramos, los que tenemos diversas actividades, nos confunde bastante, ¿verdad? Entonces vamos a comprender qué es una función explícita y qué es una función implícita. Y de esta manera las vamos a poder identificar. Una función explícita, jóvenes, es toda aquella que está definida, por ejemplo, z igual a f de x, y. Si se fijan, ya está definido prácticamente a quién hago referencia en z. Z me está diciendo que va a ser igual a la función con sus variables x, y. Acuérdense que esas son variables independientes. Ahora bien, ¿qué es una función implícita? Las funciones implícitas son todas aquellas que no están definidas. Es decir, yo puedo tener una función x, y, z igual a 0. No tenemos una definición de a qué hace referencia a ninguna de las variables, sino que simple y sencillo nos lo están igualando a 0. Cuando encontramos funciones que están igualadas a 0, esto hace referencia a algo implícito o funciones implícitas. De repente, en algún examen yo le puedo colocar x cubo más 3y f de x. Igual. ¿Es una función implícita? Sí, es una función implícita. ¿Qué es lo que me le hace falta? Ignoremos esto, tomemos los valores de la variable, igualemos a 0. Pues es una función implícita. O si no, yo le dejo x cubo más y cuarta más z más 4. Determíneme, le digo yo, la derivada de la función implícita, la derivada parcial de la función implícita. No veo la igualación. Entonces usted agréguelo. Esa es la clave. Usted la tiene que agregar igual a 0. Entonces ya eso se convierte en una función implícita. Para ello tenemos que recordar, ¿verdad? Que tenemos propiedades que cumplir. Ya la regla de cadenas no me voy a detener a explicarlo porque eso hicieron hasta un video que yo les felicito, muy bonitos algunos videos, otros me quedaron cortos, ¿verdad? Pero lo supieron hacer. Pero de regla de cadenas no nos vamos a detener.
Propiedades que puedo aplicar para las funciones implícitas, sí, ahí sí nos vamos a detener. Tenemos que yo puedo encontrar funciones, la derivada parcial para z, por ejemplo, respecto a x, para derivar lo que son las derivadas parciales de las funciones implícitas. Si yo puedo encontrar la derivada parcial de z respecto a x, esto va a ser igual a menos la función en x sobre la función en y. Pero también puedo tener la alternativa de encontrar la derivada parcial respecto a z sobre la variable y. Y eso va a ser igual a menos la función en y sobre o respecto a z. Entonces, esos son los parámetros que yo tengo que tener en cuenta para poder determinar la derivada de las funciones implícitas con varias variables. Adicional de ello, vamos a agregar acá la regla de cadena, pero esa no nos vamos a detener porque ya la reemplazaron. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Vamos a buscar. ¿Y qué voy a buscar? Estos señores. ¿Quién es f de x? ¿Quién es f de y? Respecto a la condicionante que yo tengo para determinar la derivada de la función implícita. Entonces vamos a poner por acá un pequeño ejemplo. Ejemplo número 1. Y probablemente en la semana les coloque otro ejemplo. Si yo tengo hoy x cubo más 2y cubo más z cubo menos 3xyz menos 2y más 3 igual a 0. Esto es una derivada, o más bien esto es una función implícita. ¿Por qué es una función implícita? Porque tengo acá una igualdad de todas mis variables igualado a 0. Toda mi función igualada a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Determinar la derivada parcial respecto a z, la derivada parcial de z respecto a x, la derivada parcial de z respecto a y como tenemos tres variables, entonces sería la derivada parcial de z respecto, de la variable respecto a z. Entonces ahorita se los explico para que no nos confundamos. Lo primero que vamos a determinar entonces es la derivada de la función respecto a x. ¿Y cuál es la derivada de la función respecto a x? ¿Qué es lo que tengo que encontrar o qué es lo que tengo que hacer? Sencillo. Veamos lo que tenemos dentro de la función. Esta es la función. Esa es toda mi función. No le voy a poner respecto a qué valor, pero esta va a ser mi función. Todo esto es mi función. Entonces, si yo estoy determinando la derivada respecto a x, cuando yo determino la derivada respecto a x, todos aquellos valores que no tengan la variable x, entonces son variables que se convierten en constantes de toda la expresión. Por ejemplo, ese sí tiene la x, este señor de acá no tiene la x, entonces no lo voy a utilizar. Este señor de acá no tiene la x, no la vamos a utilizar. Este señor de acá sí tiene la x. Este otro señor de acá no tiene la x y no tiene la x. Y las constantes, pues ellos se convierten en constantes, quiere decir que todos ellos ahorita van a tomar el valor de 0, ¿verdad? Los vamos prácticamente como a anular. Y solo voy a derivar todo aquello que tenga la variable x. Lo primero, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado, ¿verdad?
Menos, porque aquí tenemos un menos, la derivada de ¿quién? De 3xyz. ¿Cuál es la derivada de 3xyz? Ah, estoy derivando respecto a x. Entonces ahí tenemos que la derivada es 3y z. Y no hay más. ¿Por qué no hay más? Porque he derivado respecto a x. Ahora bien, tengo entonces la derivada. Vamos ahora a encontrar la función, la derivada de la función respecto a y. Ahora vamos a trabajar con y. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Qué es el mismo procedimiento? Vamos a borrar por acá esto que no quiero que los confunda. Cuando vean la grabación, espero que no se confundan. Y ahora vamos a ver todos aquellos términos de la función que no tengan la y se convierten en constantes. Es decir, ese señor es una constante, una constante, una constante y una constante. Y solo vamos a derivar aquellos que sí tengan la variable y. Derivada de 2y al cubo, eso es igual a 6, aplicando la regla de cadenas, y cuadrado. Menos, tenemos la otra opción, menos 3 z, ¿verdad? 3, quiero ver, 3xz. Porque derivamos respecto a y, entonces la y se convierte en y igual a 0, eso equivale a 1. Y tenemos este otro señor de acá, mire, ya lo estábamos dejando. La derivada de 2y, ¿cuál es la derivada de 2y? Es 2, ¿verdad? Lo demás es una constante, entonces se equivale a 0. Nos falta derivar en base a una variable. ¿Cuál es la variable? Vamos a derivar la función en base a la variable z. Quiere decir que todo aquello que está dentro de la función que no tenga la variable z es una constante. Entonces borramos nuevamente por acá para efectos de no confundirnos. Voy a borrar esa manchazón. Ahí van a disculpar que me gusta manchar un montón. Y vamos a derivar entonces. Este señor de acá tiene la z, no, se convierte en una constante. Ese señor de acá tiene la z, no, se convierte en una constante. Ese señor de acá si tiene una z, lo vamos a derivar, regla de cadena, eso me queda 3z cuadrado. Ese señor de acá si tiene una z, también la vamos a derivar, entonces quiere decir que esto se convierte en menos 3xy. Y ese señor de acá no tiene una z, entonces se convierte en 0 y ese señor es una constante, automáticamente es 0, ¿verdad? Y hoy ya derivé la función por cada una de las variables que tengo. Entonces ahora sí, apliquemos las propiedades y encontremos lo que me están solicitando. ¿Y qué es lo que me solicitan, ingeniero? Lo que me están solicitando es la derivada de la función implícita. Entonces, quiere decir que ya con eso que tenemos, podemos entonces determinar cuál es la derivada parcial respecto a z en la variable x. Ok. ¿Y qué es lo que dice que es la derivada parcial de z respecto a x? Y acá lo tenemos. Esta es la opción que vamos a utilizar. Me dice que va a ser menos la función, la derivada de la función en x. La derivada de la función en x, ¿quién es? Es ese que tenemos acá, sobre la derivada de la función en y. ¿Cuál es la derivada de la función en y? La derivada de la función en y es la que tenemos, entonces vamos a buscarla. Estamos hablando de 3z cuadrado menos 3xy. Ok, lo vamos a transcribir.
y decimos la función en X es igual a 3 X cuadrado menos 3YZ. Ahí está. Sobre vamos a cambiar que se le puse dice Z, jóvenes. Estoy percatándome de ese pequeño error. Dice Z. Ok, ahora sí. Perdón ahí por la fórmula, pero es la derivada de Z, la derivada parcial de Z respecto a la variable X va a ser igual a menos la derivada de la función en X sobre la derivada de la función en Z. Hoy sí estamos bien. Y cuando tenemos la derivada de la función en Z respecto a Y, eso va a ser a menos la derivada de la función en Y sobre la función en Z. Ahora sí estamos bien. Ok. Entonces, aplicando esta fórmula, jóvenes, perdón ahí que le había puesto un error de dedo. Tenemos que es menos la derivada de la función en X, que sería ese señor de acá, sobre la derivada de la función en Z. Entonces acá vamos a poner 3Z cuadrado menos 3XY. Y ahí estamos, perfecto. Visualizándola, nosotros nos podemos dar cuenta que aquí tenemos factor común, factor común, factor común, factor común. Y si yo simplifico, prácticamente es como que los anulara, pero no es que los anule, sino que todo me queda simplificado a 1. Entonces es como que la unidad a veces no la utilizamos, no la ponemos, es de forma implícita. Ahora bien, si solo resolvemos entonces en torno a lo que sería este símbolo, ese símbolo sí hay que cambiarlo y reescribir la simplificación que acabamos de hacer y ordenar las variables, entonces ahora esto me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría YZ menos por más, eso me va a dar menos X cuadrado. Y si se fija, los he ordenado de una forma que sus potencias queden en orden, ¿verdad? ¿Sobre quién? Vamos a subir un poquito acá. Como ya hicimos el cambio de este símbolo sobre esto de acá arriba, es decir, multiplicar el menos por todo lo que tenemos acá, ya no lo hacemos en la parte inferior, entonces en la parte inferior solo mantenemos lo que ya hemos simplificado. Y ahí está. Eso sería mi respuesta en torno a lo que sería la derivada parcial de Z respecto a X. Ahora bien, ¿qué sucede si yo le digo ahora determíneme lo que sería la derivada parcial de Z, pero ahora respecto a Y? Perfecto, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Utilizar esta función de acá. Dice que va a ser igual a la derivada, a menos la derivada de la variable Y sobre la derivada de la variable Z. Hagámoslo entonces. Lo vamos a hacer por acá. La derivada de la función en Y, estamos hablando de ese señor de acá, sería 6Y cuadrado menos 3XZ menos 2. Le vamos a poner el símbolo negativo acá afuera. Vamos a ver. Ok, lo vamos a poner afuera. Sobre lo que sería la derivada de la función en la variable Z. Ese señor de acá nuevamente.
Entonces estamos hablando de lo que sería 3z cuadrado menos 3xy. Ok, resolvámoslo. No hay nada que yo pueda decir que tenga un factor común o que, por ejemplo, 2 sea múltiplo de 3. No se puede, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, simple y sencillo, resolver signos, si es necesario resolver algún signo, o si no hay necesidad de resolverlo si lo hacemos. Pero sí, tenemos este símbolo de acá, que está multiplicando por lo menos al de arriba. Yo recomiendo siempre utilizar el de arriba. Y si eso está multiplicando, entonces ahora bien, ¿qué es lo que me queda? Me queda lo que sería 3xz positivo, porque lo quise multiplicarlo por este símbolo de acá y lo voy a ir ordenando, ¿verdad? Entonces 3xyz menos 6y cuadrado más 2, multiplicación de símbolos nada más, sobre 3z cuadrado menos 3xy. ¿Ok? Y ahí yo ya determiné lo que sería la derivada implícita de la función. O la derivada parcial de la función implícita, si es lo correcto. Y he encontrado la derivada parcial de respecto a z en ambas variables. Espero se comprenda, jóvenes. No, cualquier duda, cualquier consulta en el foro, pero para poder hacer un poquito más dinámico, vamos a dejar un pequeño ejercicio. Ejercicio práctico. Este ejercicio tienen hasta, veamos, hoy estamos acá. Entonces tenemos hasta el 12 de septiembre a las 11:30 p.m. para subirlo. Y el ejercicio que les vamos a dejar es el siguiente. Determinar, le vamos a poner por acá. Calcular la derivada parcial de z respecto a x y la derivada parcial de respecto a x y también la derivada de z respecto a y. ¿En quién? Y aquí se los vamos a poner. Z cuadrado más x cubo menos y cuarta más z cuadrado y cuadrado igual a 0, jóvenes. Ese va a ser el ejercicio de esta semana. Agradecerles porque han estado bien pendientes ahí. Desearles muchos éxitos, jóvenes. Cualquier consulta, estoy en el foro. Bendiciones.